Buenas noches, hermana María Luisa. Reciba un cordial saludo de los hermanos de Vitoria-Gasteiz. Hermana María Luisa, en Zacarías 3, del verso 1 al 8, habla de la visión del sumo sacerdote Josué. Hermana María Luisa, yo tengo, pues la inquietud mía es que dice que Josué en esta visión se vio con vestiduras viles. Según yo miré, el significado de vil es bajo o malo. Y aquí también tengo la inquietud donde dice los varones simbólicos. Es tan amable, hermana María Luisa. Muchas gracias y Dios la bendiga. Bien, hermanos, ¿ustedes buscaron o tienen ahí Zacarías 3? Zacarías 3. Bueno, primero ubiquémonos en la historia, porque si no nos ubicamos en la historia no vamos a entender. Zacarías fue uno de los últimos profetas, lo que es Zacarías, Ageo, Zacarías y Malaquías, fueron los últimos profetas que hubo en Israel después que el Señor, yo no sé los que han leído la historia o los que han leído Biblia, eso sí les pido el favor a los hermanos que lean mucha Biblia para que usted se informe y así usted pueda entender mejor la doctrina y pueda recibir bendición de Dios. Hay que leer la Biblia. Zacarías, Ageo, Zacarías y Malaquías, los tres últimos profetas del Antiguo Testamento que existieron cuando Daniel, yo no sé si ustedes han oído la historia de Daniel que estuvo en Babilonia. Y allí cuando Daniel estuvo en Babilonia fue con un grupo de personas como 4,800 que fueron de Jerusalén, fueron llevados cautivos, prisioneros a Babilonia. Allí Daniel halló gracia ante el rey y por eso era el segundo del rey. Pero allí había 4,800 judíos o israelitas, principales del pueblo que habían sido llevados cautivos. Había sacerdotes y entre ellos había algunos profetas también. Y estaban allí Zacarías, Ageo, Zacarías, Malaquías, ellos estaban también allí en Babilonia, junto con Daniel, solo que a ellos no se les nombra en la historia de Daniel. Cuando pasaron 70 años de estar cautivos en Babilonia, Dios permitió que se regresaran para Jerusalén a construir nuevamente la ciudad y a reedificarla y a construir el templo del Señor que había sido incendiado, había sido destruido, y los envió. Cuando los envía nuevamente de regreso a Jerusalén, ahí está Zacarías, ahí está Ageo, Malaquías, está Zorobabel, Salatiel, está Josué. Este Josué que estamos leyendo era un sacerdote, era un profeta, y Josué estaba allí. Entonces Dios nombró a Josué como sacerdote para que siguieran, cuando construyeran el templo, él siguiera ministrando a Dios. Por eso, entonces ahora sí ya vamos a leer qué fue lo que pasó con esta gente cuando regresaron a Jerusalén. Y dice que Zacarías, siendo profeta, vio en visiones, tuvo una visión. Y por eso dice en el 3:1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Es decir, Zacarías estaba orando a Dios y tuvo una visión. Y Dios le mostró al sumo sacerdote Josué, uno de los que habían regresado de Babilonia, habían regresado a Jerusalén. Y estaba allí Josué con sus compañeros, mirando, analizando y proyectando de qué manera se iba a construir el templo del Señor nuevamente. Entonces en la visión dice, este Josué estaba delante del ángel de Jehová. Dice que estaba delante del ángel de Jehová en la visión. Dice, y Satanás estaba a la mano derecha de Josué. Y estaba ahí Satanás para acusar a Josué delante de Dios. ¿Por qué? Josué, este sacerdote Josué había vivido 70 años en Babilonia y nunca había hecho sacrificios ni había hecho nada por el Señor de lo que la ley de Moisés había ordenado. Él no había hecho nada porque allí en Babilonia les era prohibido
todos tenían que adorar los dioses, las estatuas. Y por eso Josué duró esos 70 años y no pudo ministrar a Dios. Así que Josué estaba muy mal delante de Dios en esos aspectos. Sin orar, sin alabar, sin hacer sacrificios, sin que Dios se manifestara. Se sentía mal, pecador, muy pecador delante de Dios. Bien, entonces aquí en el verso número 2 dice que estaba Josué. En un lado estaba ¿quién? El ángel de Jehová, ¿no? Y en el otro lado estaba ¿quién? Estaba Satanás. Entonces imaginémoslos. Y en el 2 dice, y le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Es decir, el ángel de Jehová que estaba ahí le dice a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No es este Josué. Este Josué es un tizón arrebatado del incendio. ¿Qué fue lo que pasó en Jerusalén 70 años antes? La ciudad fue incendiada, el templo del Salomón fue incendiado. Y por eso está diciendo que este Josué no había muerto allí en Jerusalén cuando el ejército toma la ciudad de Jerusalén y la destruye y la incendia. Josué fue arrebatado y lo llevaron a Babilonia esclavo. Entonces el ángel de Jehová le está diciendo a Satanás, este Josué es un tizón que fue arrebatado del fuego, no se quemó, sino que fue arrebatado, se salvó. ¿Ustedes saben qué es un tizón? Que es un leño cuando lo ponen al fuego y se quema, pero no queda del todo quemado, sino que queda un poquito de madera buena. Bien, entonces le dice, este es un tizón arrebatado del incendio. Josué se salvó. Miles y miles murieron en Jerusalén, pero Josué se salvó. Y le dice el ángel de Jehová a Satanás, ¿por qué tú estás aquí para acusar a Josué? ¿Por qué? Si él fue un tizón que Dios permitió que se salvara, que no muriera en el incendio. Y luego en el verso 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sí, porque él lógico que se sentía mal delante de Dios porque 70 años sin buscar a Dios, sin pedir perdón, sin hacer sacrificio. ¿Cómo no iba a estar mal espiritualmente Josué? Entonces su vestidura era vil. Y dice que el ángel de Jehová estaba ahí también a su lado. Y entonces en el 4, el ángel de Jehová le dice a los que estaban allí, le dice, quítenle esas vestiduras viles a Josué, quíteselas. Y él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces sí ven que Dios le perdonó porque el Señor vio que realmente Josué estuvo allí 70 años, pero él no tenía libertad religiosa para adorar a Dios. Entonces el Señor ahí le perdona y le dice, quítenle esa ropa y le ponen vestido de gala. Le perdonó el Señor y lo vistió. Hoy en día hace eso el Señor con nosotros. Mire usted qué vestido tiene usted, cuál es su vestidura que Dios le ha dado a usted. Mire que la vestidura que Dios nos haya dado no se manche, no esté manchada, no esté llena vil del pecado, de la maldad o de la desobediencia. Porque nuestro vestido espiritual debe ser resplandeciente, ¿no? Ese debe ser nuestro vestido, resplandeciente. Bien, entonces aquí sigue la historia. Vistieron a Josué con ropa de gala. Y le dijeron, póngale una mitra limpia, es decir, él era sumo sacerdote. Porque la mitra era para el sumo sacerdote. Lo vistieron de sacerdote. Y luego en el 6, el ángel de Jehová dice, amonestó a Josué, es decir, le hizo un llamado de atención y le dijo, si tú Josué, en el verso 7, si tú Josué andas por mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú vas a gobernar mi casa, que es el templo, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Es decir, le va a dar la vida eterna, el día que muriera iba a darle la vida eterna para habitar con esos personajes que él estaba viendo ahí en la visión.
Entonces aquí dice, escucha Josué, sumo sacerdote, tú, tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Ve? Él le dijo, son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, dando a entender que esos varones que él estaba viendo ahí, esa visión que él estaba viendo ahí era todo simbólico, y que él iba a estar disfrutando de Dios si hacía los mandamientos del Señor, y le promete que al futuro mandaría el renuevo que se refiere a Cristo Jesús. Ahí se refiere a Cristo cuando le dice porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El siervo el renuevo refiriéndose a Cristo Jesús. Pero esta profecía duró muchos años para cumplirse. Yo pienso que más de 600 años duró para que apareciera el Señor Jesucristo a predicar su evangelio. Eso fue lo que le pasó a este Josué. Este Josué no es el que hablamos en Jueces, atrás de Jueces, que está Josué, el sucesor de Moisés, no es él. Esto es otro Josué, que esto ya es después de la deportación, después de que estuvieron en Babilonia los 70 años. A leer Biblia, mis queridos hermanos y hermanas, a leer Biblia. Es hermoso leer la Biblia y nosotros nos deleitamos tanto en la lectura de la Biblia y aprendemos, y Dios se pone alegre, contento, feliz porque leemos la Biblia. Y sobre todo que el Señor nos va a dar entendimiento para comprenderla y la vamos a disfrutar, y el Espíritu Santo hasta se puede manifestar en nuestras vidas cuando nosotros leemos la Biblia con todo nuestro corazón.